visitamos uno de los museos más importantes del mundo, el Museo Británico de Londres. Nuestra gira empieza con el atrio delantero del museo. Su impresionante longitud y altura rescata la influencia de la cultura griega. Las figuras en la parte superior del atrio representan a la música, poesía y la danza. A estas diosas se las llamaba musas y a sus templos museos. El Museo Británico de Londres recibe 6 millones de visitantes cada año. Tanto la biblioteca del Museo Británico como el museo en sí abrieron sus puertas al público en 1759. Sin embargo, en 1997, la biblioteca, llamada Biblioteca Británica, se trasladó a un nuevo edificio cercano y se llevó 12 millones de volúmenes, así como decenas de miles de manuscritos y sellos. La mudanza permitió que el Museo Británico se ensanchara y utilizara una plaza interior inaccesible al público por unos 150 años. El centro de atención de la desalojada plaza, conocida como el Gran Patio, era el edificio abovedado de la sala de lectura. Desde su apertura en 1759, fue un refugio para investigadores de todo el mundo. Personajes como Mohandas Gandhi, Charles Darwin y Carlos Marx, entre otros, trabajaron en la silenciosa intimidad de la prestigiosa biblioteca. El gran patio en el que se encuentra la sala de lectura está cubierto por una magnífica cúpula de 800 toneladas de peso, que consta de más de 3.300 piezas triangulares de cristal, montadas sobre una estructura de acero. En la Galería de Escultura Egipcia se exhibe desde 1802 la piedra de Rosetta. Fue la clave para descifrar los intrigantes caracteres jeroglíficos. La piedra de Rosetta, de 72 centímetros de altura, quebrada en sus 3 esquinas, es una piedra con resonancia metálica de basalto negro, con una inscripción bilingüe, griego y egipcio, de un decreto del faraón Ptolomeo V. Gracias al inglés Thomas Jahn, al francés Jean-François Champollion y otros estudiosos de la escritura del Antiguo Egipto, la piedra de Rosetta es considerada hoy una joya de la historia del lenguaje y la transcripción. Fue la llave para descifrar los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Lleva el sello del lenguaje de los dioses, que consta de más de 1.400 caracteres jeroglíficos, y abajo de estos aparece la forma demótica, la escritura de la gente común. La última franja en la parte inferior contiene la traducción griega. Entramos con anhelo en el museo mismo y subimos a la sala babilónica. Tiene exhibidos objetos que se desenterraron en Ur, la ciudad natal del patriarca hebreo Abraham. Note esta magnífica prenda para la cabeza de hojas de haya de oro entretejidas. Hubo un tiempo en que aquellos aretes grandes de oro en forma de media luna pendían de las orejas perforadas de algunas mujeres caldeas. Se siente placer al ver collares hermosos como estos, hechos de lápiz lazuli, y hasta conchas que contienen cosméticos para los ojos. Se hallaron estos objetos en la tumba de una reina. En la tumba junto con ella había varias de sus sirvientas.
las habían enterrado vivas con la reina muerta. Se consideraba un honor el poder acompañar a su regia ama y servirle en el más allá. Las excavaciones que hizo Sir Leonard Bully indican que dicha ciudad estaba en la cúspide de su poder y prestigio cuando Abraham partió de allí hacia Canaán en 1943 a.C. Su templo en forma de zigurat es el mejor conservado de todos los que se han encontrado. Las tumbas reales de Ur proveyeron abundancia de objetos de oro y joyas de gran valor artístico. Además, se encontró un hacha pequeña de acero, no meramente de hierro. Los caldeos conocían el secreto de la aleación del acero hace ya 4000 años y murieron con su secreto. La civilización caldea fue centro de comercio mundial con una población cosmopolita. En los tiempos de Abraham, la ciudad tenía escuelas para niños que aprendían a escribir y llevar cuentas. Excavaciones revelaron que los arquitectos de Ur habían usado la columna, el arco, la bóveda y la cúpula. Sus artesanos producían exquisitos adornos enjollados, arpas de elaborado diseño y dagas con hojas de oro puro. En varios hogares los arqueólogos descubrieron que en Ur ya se usaba el sistema de alcantarillado. Desenterraron cañerías de arcilla horneada que descendían a grandes fosas de desagüe que tenían 12 metros de profundidad. En tiempos de José, hijo de Jacob, el faraón Sesostris III hizo a José primer ministro de Egipto. José, hijo de Jacob, descendiente de Abraham, fue llevado a Egipto. Cuando el faraón mandó llamar a José para que le interpretara sus sueños, José se afeitó la barba antes de presentarse. Al afeitarse, puede que haya usado hojas de afeitar de cobre que se asemejaban a pequeñas cabezas de hachas. Y es posible que José haya usado un espejo de metal pulido como este, hecho de cobre. José le dijo al faraón que Egipto iba a experimentar 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Al nombrar a este hebreo como segundo gobernante del país, Faraón le dio a José su propio anillo de sellar, lo vistió con prendas de vestir de lino fino y colocó un collar de oro alrededor de su cuello. Apropiadamente, nos detenemos para admirar algunos anillos de sellar y hermosos collares de oro egipcios. Cuando murió Jacob, José mandó llamar a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre. La exhibición incluye una buena cantidad de personas embalsamadas. Estas momias realmente son dignas de ver. Durante el procedimiento de embalsamar, se usaba un gancho de hierro largo para remover parte del cerebro por la nariz, y el resto se destruía por medio de drogas. Se sacaban los riñones, hígado, intestinos y pulmones. Se enjuagaban en vino de palma y luego se colocaban en 4 canopes. Este vino de palma también se usaba junto con hierbas fragantes y especias. Luego se remojaba el cadáver en natrón, carbonato sódico, puesto que el natrón absorbe agua. En el transcurso de muchos días deshidrataría el cuerpo. Por fin, envolvían el cadáver entero con vendas de lino limpias.
se aplicaba betún caliente entre algunas de las capas de vendas. De paso, se llama momia al producto completo, porque la palabra egipcia para betún es mumilla. Requería conocimiento de la anatomía y química para preparar una momia, y esto vindica la declaración bíblica de que los médicos embalsamaron a Israel o Jacob. Los egipcios creían que el alma humana era inmortal y su actividad de embalsamar estaba asociada con esa idea. La religión egipcia también abrazó trinidades de dioses, así como la adoración madre y niño. La cruz egipcia, la cruz ansata, indica adoración sexual. Este símbolo representa los órganos sexuales del varón y hembra unidos, y creían que era la clave de la vida. Se creía que los hijos de los faraones descendían de Amón-Ra, representado por un carnero. Se veneraban las criaturas marinas, voladoras y terrestres, y cuando los animales sagrados morían, se les momificaba. Durante el tiempo en que los israelitas estuvieron esclavizados en Egipto, se les obligó a hacer ladrillos que contenían paja. De modo que es muy interesante ver la clase de ladrillos que tuvieron que hacer. En el Museo Británico se exhibe un ladrillo con la inscripción de Ramsés II. Todo ello nos hace recordar el duro trabajo al que fueron sometidos los israelitas, según se describe en el libro de Éxodo. Los asirios eran un pueblo violento y belicoso. Este pueblo fuerte se representó a sí mismo con cejas y barbas tupidas. La reputación y crueldad de los asirios no tiene paralelo. Las decoraciones de sus palacios los pintan saqueando, quemando y destruyendo en un país tras otro. En 1843, el agente consular Paul Émile Botta hizo excavaciones en Jorsabad y descubrió el palacio de Sargón, el rey de Asiria. Los arqueólogos desenterraron su palacio de 200 habitaciones, así como un fantástico tesoro de inscripciones y otros objetos. Entre estos están los Anales de Sargón, que describe sus victorias desde el punto de vista asirio. Desde mediados del siglo XIX, Sargón ha sido uno de los reyes asirios mejor conocidos. Austin Henry Layard descubrió el palacio de Sennacherib en Nínive, Jorsabad, importante ciudad asiria cercana a la actual Mosul en Irak. Sus restos arqueológicos fueron dinamitados por el Estado Islámico en los primeros meses del 2015, haciéndola desaparecer. Austin Henry Layard investigó 71 habitaciones del palacio de Sennacherib. Una profusión de escenas de batallas, victorias y ceremonias religiosas lo decoraban. El prisma de Taylor, que está en el Museo Británico, describe los anales de Sennacherib, informes anuales de acontecimientos registrados en cilindros o prismas de arcilla. La conquista de Laquis, una ciudad fortificada cercana a Jerusalén, está en especial exposición. Coincide con el acontecimiento histórico que se relata en la Biblia. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y procedió a apoderarse de ellas. Por supuesto, algunos detalles de la escritura de Sennacherib no coinciden con la Biblia. En el libro Treasure from the Bible Times, el arqueólogo Alan Miller llega a la siguiente conclusión: no hay razón para dudar del informe bíblico. Se entiende que Sennacherib no dejara constancia de sus derrotas para que lo leyeran sus sucesores.
En su famoso obelisco negro hallado en Rub Kala y exhibido en la entrada de la sección asiria, hay un relieve que muestra al rey Jehú de Israel pagando tributo mediante un emisario al rey asirio Salmanasar III. Algunos comentaristas opinan que esta es la primera representación pictórica de israelitas que se conoce, aunque la figura puede que no sea una representación exacta de un israelita, pues estas naciones representaban a sus enemigos con apariencia indeseable, tal como hoy dibujos o grabados representan a las personas de una nación enemiga débiles, grotescas u odiosas. Asiria llegó a su fin cuando los babilonios y los medos desataron enconada venganza sobre la capital asiria. Las crónicas de Babilonia informan: se llevaron el gran despojo de la ciudad y del templo y convirtieron la ciudad en un montículo de ruinas. Babilonia, famosa por sus jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. Estaba situada a unos 80 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. En la cúspide de su esplendor como nación, gobernó el rey Nabucodonosor II, quien hizo de ella una ciudad impenetrable por sus murallas. La gran vía principal estaba pavimentada, y los muros que la flanqueaban se hallaban decorados con leones, dragones y toros, emblemas de los dioses a los que se honra. Laquis fue una de las últimas fortalezas de Judá que resistió al rey Nabucodonosor de Babilonia y fue reducida a un montón de ruinas quemadas durante el periodo de 609 a 607 a.C. Laquis estaba situada a unos 44 kilómetros al oeste de Jerusalén. Durante una excavación se hallaron 18 fragmentos de cerámica con escritura inscrita en caracteres hebreos antiguos. Ahora se da el nombre de Cartas de Laquis a esta colección de fragmentos cerámicos y reflejan el apremio en tiempos de guerra. Parecen cartas escritas desde avanzadas restantes de tropas judías a Yaos, un comandante militar en Laquis. Una de estas, la número 4, dice, en parte, que Yahvé, tetragrámaton para la palabra Jehová, permita que mi señor oiga aún ahora noticias de bien. Estamos esperando las señales de fuego de Laquis, de acuerdo con todas las señales que mi señor dé, porque no vemos a ASK. Otra carta, la número 3, comienza como sigue: que Yahvé, es decir, Jehová, haga que mi señor oiga noticias de paz. En esos tiempos era común usar el nombre personal del Dios Todopoderoso, Jehová. Entramos a la sala de exposición persa. Los persas desarrollaron un vasto imperio que gobernó el mundo de su época por casi 200 años. Los persas eran conocidos debido a su política de tolerancia religiosa. Ciro, fundador del imperio persa y conquistador de Babilonia, pasó a la historia como Ciro el Grande. Según un documento cuneiforme conocido como el Cilindro de Ciro,
Después de conquistar el imperio babilonio en 539 a.C., el texto traducido en parte dice: Soy Ciro, rey del mundo, gran rey de los cuatro extremos de la tierra. Devolví a los habitantes a sus ciudades sagradas, y les devolví sus solares. El cilindro de Ciro da a conocer que los pueblos cautivos volvieron a sus lugares de origen, incluyendo a los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años. Otro fragmento de una tablilla de arcilla de 14 centímetros narra los acontecimientos de Nabonido, el último monarca supremo de Babilonia, y la caída de esta ante las tropas de Ciro, que la conquistaron en una sola noche. Los hombres del ejército de Ciro, siguiendo una brillante estrategia de ingeniería, desviaron el caudaloso río Éufrates que cruzaba la ciudad de Babilonia. Los persas avanzaron por el lecho del río y tomaron la ciudad por sorpresa. Capturaron el palacio y dieron muerte a Belsasar, hijo de Nabonido. Todo había terminado, un acontecimiento que señalaba el fin de siglos de supremacía semita. En el siglo IV a.C., el mundo llegó a conocerlo como Alejandro Magno. Cuando contaba 20 años de edad, heredó el trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo. Alejandro se lanzó a una campaña de conquistas con un ejército pequeño pero eficiente de 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Aquel mismo año, obtuvo su primera victoria sobre los persas en el río Gránico, en el extremo noroeste de Asia Menor, hoy Turquía. En una década, Alejandro había subyugado a los persas y había avanzado hacia el este hasta el mismo río Indo en la actual Pakistán, y se enfrentó contra guerreros montados sobre elefantes en la India. Pero el joven rey perdió su batalla final mientras se hallaba en Babilonia. A la edad de 32 años y 8 meses, sucumbió al peor de los enemigos, la muerte. Pero sus conquistas habían convertido a Grecia en potencia mundial. Tras la muerte de Alejandro, 4 de sus generales acabaron sucediéndole en las distintas secciones de su imperio. Casandro se hizo con el dominio de Macedonia y Grecia. Lisímaco consiguió Asia Menor y Tracia. Seleuco I recibió Mesopotamia y Siria, y Ptolomeo Lago obtuvo Egipto y Palestina. La dinastía tolemaica fue la más duradera. Ptolomeo I se convirtió en el primero de los reyes o faraones macedonios de Egipto. Hizo de Alejandría la capital
y emprendió un programa de expansión urbanística en la que se destaca la renombrada Biblioteca de Alejandría, cuna de la enseñanza que albergaba 1 millón de pergaminos. El gran imperio de Alejandro llegó a su fin 30 años antes de Cristo, cuando Roma le arrebató el puesto de potencia mundial dominante. Finalizamos nuestra visita entrando en la sección de Roma. Roma llegó al pináculo de su gloria bajo los Césares. En su auge, este poderoso imperio se extendió desde Gran Bretaña hasta Egipto y desde Portugal hasta Mesopotamia, la tierra de la antigua Babilonia. César Augusto era emperador cuando nació Jesús y gobernó hasta el año 14. Tiberio, sucesor de Augusto, gobernó desde el año 14 hasta el año 37. Fue durante la gobernación de este emperador que Jesús ejecutó sus milagros y enseñanzas. El denario, moneda romana de plata, llevaba una efigie de César y era la moneda de capitación que los romanos exigían a los judíos. Los trabajadores agrícolas normalmente recibían un denario por un día de trabajo de 12 horas. Claudio, quien gobernó desde el año 41 al 54, echó de Roma a los judíos. Murió envenenado por su esposa y el joven hijo de ella, Nerón, ascendió al trono. Un gran fuego barrió por Roma en julio del año 64 y destruyó casi la cuarta parte de la ciudad. Nerón, para alejar de sí las sospechas, culpó del fuego a los cristianos, quienes fueron desgarrados por perros y condenados a las llamas para servir como iluminación nocturna. Pablo, quien había viajado de Jerusalén hasta Roma y quizás hasta España, fue encarcelado y probablemente Nerón le dio muerte alrededor del año 66. El emperador Vespasiano gobernó desde el año 69 hasta el año 79, periodo en el que Jerusalén fue destruida por los romanos al mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. Tito mismo sucedió a su padre e inauguró el famoso Coliseo de Roma, donde los cristianos perecieron desgarrados por las fieras. Y el hermano de Tito, Domiciano, quien gobernó desde el año 81 al 96, continuó la persecución oficial de los cristianos. Ciertamente, visitar el Museo Británico es interesante porque andamos por la historia y corroboramos personalmente los acontecimientos que sucedieron hace miles de años.